Okay, now we shift to theory, plasmonics, and we have the pleasure to introduce you Professor Alejandro Reyes Coronado from Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. It's a pleasure to having you here, and he will be talk about electronic tweezers, controlled manipulation of nanoparticles with swift electrons. And let's welcome the speaker, please. Thank you. Thanks. So first of all, I would like to thank the organizers, in particular Mario, for the invitation and the opportunity to be here and to talk about what we are doing. So we are playing with electrons. So I'm going to try to convince you that it's possible to control, to move at will nanoparticles using swift electrons. So first of all, let me introduce my group. I'm working with these students, particularly in this work. Jose and Jesus, they are both PhD students. They are working in this project, and we are collaborating with a larger group. Javier Espuro, Pedro Echenique, Alberto Ribacobra from San Sebastian, Archie Howie from Cambridge, University of Cambridge, Ruben Barrera, Physics Institute of my university, National Autonomous University of Mexico. And in the experimental part, we're working with Phil Batson. He's at Rutgers University in US. Carlos Maciel, he's a former student, master student, and he's now doing his PhD with Javier Espuro and Raina Hillenbrand. Andrea Cornegna, she's also finishing her PhD. Ana Lilia, she's in Puebla. It's a city close to Mexico City. Nerea Zavala, she's in Bilbao, Spain. Maureen Lagos, he's a former postdoc of Phil Batson, and very recently with Raúl Esquivel from the Physics Institute, also from my university. So, UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, probably is the largest university in Mexico, one of the largest in the world, I think. We have more than 300,000 students. We are a little bit below the altitude here in Bogota. We are 2,250 meters above sea level. So this is Mexico. Mexico City is this red spot, and this is Mexico City. And my university is located in the south part of Mexico City, and here there are some pictures of the Central Library, a water mirror, and the Olympic Stadium of the university. Okay, so as a brief introduction, we all know that when we shine light onto a particle, either dielectric or metallic particle, we will have a radiation pressure acting on this particle, so we can push this particle, we will accelerate this particle. And if we have, for example, a dimer, two particles, and if they are close enough, we will have an additional interaction, additionally to this radiation pressure. We'll have force between the particles due to the induced charge and currents within the particles. Well, just for you to have an idea of how strong are these forces, for 1 nanometer of separation between these two particles, the forces for a gold nanoparticles can be up to 70 piconewtons. This is strong enough to move particles. No? It's the order of magnitude of optical tweezers, if you know. Well, the idea is, instead of using light, we're going to use electrons. So you know that electrons, they produce their own electromagnetic field. So we have an electric, a magnetic field. We have the Lorentz contraction and so on. So we can also excite, induce current and charges within the nanoparticle. And in this time, we have no longer a constant force, as in this case. So what we have is a force that depends on the position of the electron. So if we add up all the forces along the whole electron trajectory, we can obtain the momentum transfer from the electrons to the nanoparticle. So this is what we want to study. Okay, so the experimental motivation, all this work began with a publication of Phil Batson in 2008 talking about the motion of gold atoms on a carbon substrate using an STM machine, aberration corrected. STM stands for Scanning Transmission Electron Microscope.
So in this work, Phil Batson used his STM machine with a probe size of the electron less than 1 angstrom, and with a beam current of typically between 100 and 150 peak amperes. This is a very important number, because if you do the math, you will realize that you will have one electron interacting with a particle, then you excite the plasmons and so on. The plasmons will decay, and after a short period of time, a second electron is coming to interact with the particle. So we can consider one single electron at a time interacting with our particles. Well, the energy of the electrons is, at that time, 120 kiloelectron volts. Just for you to have an idea, the electrons are traveling very fast, half of the speed of light. So they are relativistic electrons. Well, just to give you an idea how this STM machine works, how they form an image, here I have an example. We have a very large particle, gold particle, 5 nanometers in diameter, and a very small one here, 1 nanometer in diameter. And the idea is that the electron beam is scanning line by line this area. And the interesting point here is that the electron beam is seated in this position at the beginning of each line, 20% of the time, waiting for a synchronization signal. So in this way, the electron beam will spend 20% of the time at the left part of the image. In this sense, we can talk about an effective impact parameter. So this will be very important for us later. So as a motivation, let me show you a couple of movies of how is going on in the real experiment. So here we have a gold dimer, 2 particles, about 1.5 nanometers in diameter each. And as soon as Phil Batson makes a zoom, we see that these 2 particles start interacting each other. So we have a coalescence effect. So they become only one particle. You can see also that, well, since the electrons are traveling perpendicular to the screen, there are some electrons that are crossing the particle. So they are going inside and they are hitting the particle. So from time to time, you can see like a very well-defined lines, no? Like a crystal lines, and some other times you see like a melt of the particle. Here I have another example, a more violent coalescence effect of a very small particle going towards a larger particle. So this is the evidence that it is possible to move particles with electrons. So there is an interaction of these electrons, and they can move these particles. So what I do is theory and numerical calculation. So what we wanted to do is to calculate this momentum transfer, the linear momentum transfer. So we did that using the momentum conservation equation, the standard momentum conservation equation given in Jackson. And we can calculate this mechanical momentum transfer, the linear momentum transfer from the electron to a nanoparticle, as 2 integrals. One is a closed surface integral of the Maxwell stress tensor, and then we have to integrate along the whole electron trajectory, coming from -infinity to +infinity. If we perform a Fourier transform of each of the fields appearing in the Maxwell stress tensor, we end up with this expression. So what we have here is that the total momentum transfer is given as this closed surface integral, and then we have to integrate in frequency. Okay, so the electric and magnetic field that is appearing here corresponds to total electric and magnetic field. So the total electric field, for example, is given in terms of the electric field produced by the electron and the electric field produced by the nanoparticle, the scatter field, as well as for the magnetic field. So here I'm writing the expressions for the electric and magnetic field produced by the electron. So this is in frequency domain, and you see that these expressions are a function of the modified Bessel function, which decay very rapidly as a function of this important parameter. No? And here is frequency. Okay, for the scatter fields, the thing is a little bit more complicated. We have the fields expressed in a series of vector harmonics, spherical harmonics. So these are the expressions. So we have the total fields, so we can put these fields inside of the Maxwell stress tensor, and we can calculate all these integrals. So if we plot what we call the spectral contribution, this the
pz. Pz is the momentum transfer in the z direction. So what we have is one small particle. We model this particle with a Drude model. We chose the plasma frequency 15.1, mimicking aluminum. And the damping, we took this value just to be able to distinguish each resonance. And the particle radius is 1 nanometer, and the electron velocity is half of the speed of light. So what I'm plotting here is what will happen to the particle in this direction, in the transverse direction respect to the electron trajectory. So I'm plotting here the spectral contribution to the momentum transfer, the transverse momentum transfer as a function of energy. So for several impact parameters, we obtain this kind of curves, which is a superposition of different modes. So for example, this mode corresponds to the plasmon, the dipolar plasmon mode, then the quadrupolar and so on, and this one corresponds to the surface plasmon mode corresponding to a plane. Bien. Okay, so if we integrate these curves, we obtain the total momentum transfer. And if I plot the momentum transfer in this direction as a function of the impact parameter, we obtain this curve. So if the electron beam is very far from the nanoparticle, there is no momentum transfer. And as soon as we approach this electron to the particle, then we see that we have an increase in the momentum transfer. And the positive numbers here means that there is an attractive force. So the particle wants to go towards the electron beam. You have the electron beam, the electron, they have a negative charge, and we have a neutral particle, so we can induce positive, negative, so we will expect an attractive force. So we obtain attractive forces here. But surprisingly, we obtain here a maximum, and then for very small impact parameters, we have like a reduction in this momentum transfer, and even crossing zero, so it becomes negative. So negative here means that we have a repulsive interaction between the electron and the nanoparticle, which is odd. Well, if we consider larger particles, for example, 40 nanometers of radius, the same parameters, we calculate the spectral contribution, we obtain this kind of curves. These modes are the lower energy plasmon modes, and here is the plasmon mode corresponding to a plane surface. So we obtain the black curve with retardation. So we compare our calculations using without retardation calculations. That is solving instead of Helmholtz equation, Poisson equation. So we obtain the black curve, which has more or less the same features as in the case of 1 nanometer radius particle. So if we consider one particle, we obtain the red curve, and if we consider a dimer, we obtain the blue curve. So we see that we have a crossing. This is the important thing. We have a transition between attractive and repulsive regimes depending on the impact parameter. Okay, so you may argue, well, this is a Drude model, and a Drude model is not a very real material. What will happen if you consider a more realistic material? So we studied gold, like the particles used by Phil Batson. And for a very small particle, 1 nanometer in radius, plot the spectral contribution as a function of energy. We obtain this kind of spectra for several impact parameters. And if we integrate these curves, we obtain the momentum transfer as a function of the impact parameter. And we see that we also have a maximum, and we also have a crossing. So it's the same. We have, for large impact parameters, we have attraction, and for very small impact parameters, we have repulsion between the electron and the nanoparticle. If we have a dimer, and if the two particles are separated by, let's say, half of a nanometer, we obtain the green curve, which has more or less the same features as one single particle, the red curve. And if we place the second particle very close to the top particle, then the interaction between the top particle and the electron beam is repulsive all the time. So this second particle helps to pull down the top particle. Well, what is going on here? If we have one single particle and the electron is traveling with a large impact parameter, we excite mostly the dipolar mode. So we have a dipolar interaction and we have attraction. If we send the electron very close to the particle surface, then we excite the multipolar plasmon modes, and then we obtain repulsive interaction.
if we have a dimer, and if the electron is traveling outside this dimer, we excite this bonding mode, so we have plus, minus, so we can promote the coalescence, so we can induce coalescence between the particles, or we can prevent coalescing if we send the electron just in between these two particles. Then we excite this antibonding mode. Okay, you may also think, well, your particles are very small, 1 nanometer in radius, so the bulk dielectric function maybe is not a good idea. What will happen if you add some size corrections? So we consider size correction, so we modify the Drude model with this term. Here's the Fermi velocity and divided by the particle radius. And we compare two cases, with correction and without correction, and we obtain these curves. So as you can see, there is not much difference. So it doesn't matter if you consider size correction or not for this problem. Why? Because we are integrating in frequency, and we all know, let me just go back to one spectrum like this, or maybe the Drude one, for example, this one. So to obtain the total momentum transfer, we have to integrate in frequency. So we have to add this positive part with this negative part. And we all know that if we increase damping, we will increase the width, but not modify the position and so on. So integration, some kind erases the effect of damping. So there is no big difference. So we plot in this case the transverse momentum, the linear momentum transfer as a function of the electron velocity. So this is for a fixed impact parameter. So we fix the impact parameter to 0.3 nanometers, and then we plot the momentum transfer as a function of the electron velocity. So we obtained that we have also a crossing as a function of the electron velocity. So this was the master thesis of Arturo Santos. He's right now finishing his PhD. And we also consider gold nanoparticles. We consider the dielectric function for gold from Palik, which currently we now know that it doesn't fulfill Kramers-Kronig relations, so it's can be tricky. But anyway, so we consider Palik data, and we obtain these kind of curves, and we also we can see this crossing. So we have attraction and we have repulsion here as a function of the electron velocity. All the results that I already presented to you, they are in frequency domain. So we wanted to see what will happen if we consider time domain. So we solve a very simple problem, and we consider an electric dipole instead of the particle, one single dipole. And we solve the problem of a fast electron traveling very close to this dipole. So what we obtain is the force as a function of time, normalized time. And this is the longitudinal component, what will happen to the dipole, in this case, this particle, in the longitudinal direction, respect to the electron trajectory, and the transversal component, which is the most interesting thing, I think. So what we see is that, well, this blue curve corresponds to the charge, the electron, what will the electron feel, and the cyan curve corresponds to the particle, this dipole, the electric dipole. So what we see is that we have, as a function of time, we have some times where the interaction is attractive, and some other times that the interaction is repulsive. So we have like a pushing and pulling in the longitudinal component, and also pushing and pulling in the transverse component. And the integral, for all the times, we obtain the total momentum transfer. So what we did is we plot the induced dipole moment, the electric induced dipole moment, both components, Z and X, as a function of time. So for example, for times, well, at time equal to 0, the electron is just below the electric dipole. So for times minus 20 in these units, the electron is very, very far. So the induced dipole is very tiny. So we obtain this kind of induced dipole. So if we consider now t equal to 0, then the electron is seated just below the dipole, and we obtain this spot. So the induced dipole has this X component from 0 to here, and this Z component. So we obtain this
dipole, no? Which is more or less this one. So we obtain minus plus, and we solve, in this case, not for an electron, but a positron, just to be able to keep things simple. And if we consider a t equal to 5, then we obtain a spot around here, and we obtain a dipole, no, with this x component and z component. We obtain this induced dipole, and we see something interesting here. Now we have the interaction between a positive charge and a positive charge here. So we have a repulsive interaction. So here we have an attractive interaction, but here we have a repulsive interaction. So in this way we can more or less, thank you, more or less we can understand what is going on here. So we solve the whole problem. We calculate an inverse Fourier transform, and we obtain the forces as a function of time, no, for the whole particle, including all the multipolar plasmon modes. And we obtain this blue curve. So we have like a attractive, repulsive, and so on. If we make a sum of this tail, we obtain these oscillations. These are the plasmons. No? We can also follow, no, how are the forces on the surface of the particle, the intensity of the electric and magnetic contributions to the forces, and so on. And recently, we also studied what will happen if we have not a metallic particle, but a dielectric particle. So we consider a magnesium oxide nanoparticle, very small one, 1 nanometer in radius, with a fixed impact parameter, and we plot the total momentum transfer, the linear momentum transfer as a function of the electron velocity, and we obtain a crossing. We also studied the momentum transfer as a function of the impact parameter for a fixed electron speed, and we obtain this shape, which is exactly the same as in the Drude case and Gold case. So it has nothing to do with the plasmons, really. We also studied silicon carbide nanoparticle case, and in these calculations, interestingly, we didn't find any transition. So we are still exploring and trying to figure out why we don't see any transition. Well, let me show you a couple of videos of the experimental evidence that in fact we have this pushing and pulling effect. So the video is not very clear, so that's why I chose these 3 pictures at different times. So what we have here is a very large particle, 5 nanometers in diameter, more or less, and a small particle here. So the large particle is used just as a reference to see the movement of the small particle. And we see that in this case, the effective impact parameter, so Phil Batson is scanning a larger area than the one shown here, that in a sense that the effective impact parameter is around 4 nanometers from the small particle. So we expect an attractive interaction. And we actually see that this particle is moving to the left. In the same experiment, now Phil Batson is exploring this area. So this is the place where the electron is seated 20% of the time. So the impact parameter is less than 1 nanometer. So we expect repulsive interaction, and we actually see that this particle is moving to the right. So it's possible to move at will the nanoparticles using the electrons. Well, what are we doing now? Just to finish, I don't know why the video does not stop. That's it. Okay. So we are studying what is the multipolar contribution to the linear momentum transfer. If we want to know if the convergence is monotonous, we have some previous results, L equal to 1, the dipolar plasmon mode, thanks to Carlos Maciel. We have L equal to 2, Jesus Castrejon. We have the complete one, and we are exploring the contribution. We want to know what will happen to large particles, larger than 1 nanometer in radius. The effect that the Cherenkov radiation will have on magnesium oxide nanoparticles to the energy lost by the electrons, ELS, electron energy loss spectroscopy. This is closely related to the longitudinal component. And we also started to explore the angular momentum transfer from the electrons to the nanoparticles. So it is possible to spin these particles with the use of electrons. And with this, I finish.
So thank you for your time, and this is the idea to take home. The idea is to have some kind of electron tweezers, in analogy to optical tweezers, to manipulate nanoparticles at the nanoscale at will with electrons. So thank you. Okay, we have time for questions, even in Spanish. Don't be afraid. Don't be silly. Thanks for the presentation, very nice. I have one question. It's about, you talk about two kinds of nanoparticles, metal nanoparticles and dielectric nanoparticles. My question is, it is possible to extend this approach to, for example, magnetic nanoparticles, to apply this kind of nanoparticles in this application? That's a very good question. I think there is no problem to extend this work to magnetic particles. We will need just the dielectric function, and that's it. We can plug it into the theory and to obtain the results. So in principle, yes. And another question. In your model, you work with an spherical geometry, is it right? Spherical geometry, yes. But it's possible to think in other geometry, like in nanowires, in nanotubes. So that's a very good question. In principle, it is possible. The only thing you need is to calculate the total electric and magnetic fields, which for other geometries than the spherical one is not easy. So here, for example, this one. So in the case of a spherical particle, the advantage is that we know an analytical solution. If you have a kind of a star-shaped nanoparticle, then you will need to calculate these quantities numerically. But in principle, it's doable. Yeah. Okay, thank you for your nice presentation. I can see that your work was done from Maxwell classical Maxwell equations. Yep. What is the limit in which I have to take into account quantum effects? Because 1 nanometer of spheres and what wavelengths of the light? That's a very good question. Actually, when I started to work in this topic, I was wondering the same. What's going on here? We have 1 nanometer in radius, 2 nanometers in diameter. If you do the math, you have around less than 1,000 atoms, gold atoms here. Well, it turns out that if you consider classical physics, classical electrodynamics, you can reproduce the experiments, at least for absorption and extinction and so on. So there is no need in principle to do think in quantum mechanical effects. Another thing is that the electrons, they are relativistic electrons. Let me just look for one slide, this one. So the distance between the electron and the nanoparticle, we keep it in safe value, 0.3 nanometers, which is far enough to avoid overlapping between the spill out of the electric clouds of the nanoparticles, avoid the interaction between these clouds with electron beam. So if you do the math, the Broglie wavelength of this electron is 1/10 of the distance. So we are more or less safe. So in principle, there is no need to use quantum mechanics in this problem. So we obtain this effect of pushing and pulling with the classical electrodynamics. There are a few works now that we are starting to explore what is going on with the quantum mechanical approach. So in principle, we can do that also, but we haven't until now. Because the model is classical. It's a classical model, yes. And this theory works for semiconductors? Yeah, in principle, yes. Okay, we have time for more questions.
Okay, thank you for your nice talk. My question is related with the following fact. In your results, the attractive interaction is related to the consideration of retardation effects. But I remember that in the case of the Casimir effect, when anisotropic bodies are interacting, we can obtain a repulsive interaction if the systems are anisotropic. Maybe here can we, and this interaction remains when we neglect retardation effects. Maybe have you considered here the role of anisotropy? Well, we have only worked with the spherical particles, but we have compared our results with and without retardation, and here I think I have an example. Where is this? Here. For example, if you solve, instead of Helmholtz equation, you solve Poisson equation, you don't have retardation, and you obtain the red curve, so you see there is no transition. So you need to include retardation in order to obtain this transition from attractive to repulsive. So it's a key point, this retardation effect. Actually, there are two different retardation effects in this problem. One is in the response, in the local, in the response of the particle. So the dielectric function depends on frequency, so we have a time delay in the response of the particle. So we have a retardation in the response, in the polarization of the particle with respect to the position of the electron. So we have to play with this retardation effect of the particle, and also related with the position at different times of the electron. So we have these two effects, two retardation effects. But if you don't include them, you don't get transition. But the dielectric function is for anisotropic gold. For isotropic gold, yes. But if you consider anisotropy, I think maybe that anisotropy can lead to attractive interaction even in the absence of retardation effect. Attractive or repulsive? Repulsive. Repulsive. I know this for the Casimir effect. Casimir effect between anisotropy bodies. I don't know. I will have to explore it. Okay, thank you. Yeah. Okay, time for one more question? Okay, yes, I am curious about the dimmer. I knew that, let's say what I know is that a dimmer is a bound state of two particles, okay? So in this case, it's a bound state of two nanoparticles. And coalescence normally is a quantum effect, yeah? And so how coalescence is formed depends of the process. And we can make, for example, electron exchange and make a dimmer, or we can just, as you mentioned, electric interaction is enough to make a dimmer. You have a nanoparticle with positive charge and the other with negative charge. It's another example. Exactly. So how do you distinguish which is the case for your presentation? Is an electron change or is electrostatic interaction? How do you know? Well, electrostatic for sure is not. So we have a dynamic stuff here. So what we consider is classical electrodynamics. So what we're thinking is that we have an excitation of a plasmon mode somehow. So we have a distribution of induced charge within the particle, and we will have also induced charge in the other particle. So we think we have a electric interaction, and that's it for the coalescence. So in principle, there is no need to add more complicated stuff. So we think it's just attraction and repulsion between charges of equal sign. Okay, I have one. Cesar, cannot say no.
Thank you, Alejandro Mico, for this very nice talk. I'm curious about the experimental setup. You show us a video or a movement of the particle, a big nanoparticle, another small nanoparticle, but it is on is kind of suspended nanoparticles, or the growth in a substrate, or how do you? I don't know. You are theorists. I don't know if you are familiar with those details of the experiment, but. Actually, this is a very, very good question. I'm not experimentalist, so I don't know the exact details, but the problem is that the substrate is a amorphous carbon substrate, and it's very rough. So you can see here, these are this empty circles represents the gold atoms. So this is one nanoparticle, and the atoms are moving from this position to this position, but you have these hills here. So you have like a potential barrier here, so the atoms cannot go directly from this point to this point, so they have to surround more or less. So the substrate plays a very important role here. Actually, I've been told that the substrate is also changing as a function of time due to the interaction with electrons. So as you can see, for example, in this video, you have a very fast coalescence effect, but it seems that the particle here, it seems that the particle is dancing in one fixed position, and suddenly it moves very quickly to this towards the larger particle. So what we think is that we had a barrier in between these two particles, and somehow this barrier was lowering due to the interaction with electrons, and then the particle can move. So the interaction can be tricky in this way. I know that Phil Batson is now trying to change the substrate to graphene to be more slippery for the particles, more freely to move. Okay, let's dance the. Thanks to you. Ok, nos movemos ahora a español con la charla del profesor Juan Carlos Salcedo de la Pontificia Universidad Javeriana de aquí de Bogotá. Es nuestro primer invitado del día de nuestra ciudad, de la Universidad de la Pontificia Universidad Javeriana, una universidad de carácter privado de la universidad de aquí de Bogotá, y tiene sedes en varias ciudades del país, y aquí pues está uno de sus profesores. El profesor nos hablará de Surface Enhancement Raman Spectroscopy STEAM Cells Biosensors based on Gold, Silicon Dioxide, Colloidal Crystal Substrates. Entonces, demos la bienvenida con un fuerte aplauso, profesor. Ok, buenos días. Entonces, mi nombre es Juan Carlos Salcedo Reyes, profesor asociado del grupo de películas delgadas y nanofotónica del Departamento de Física de la Universidad Javeriana. Voy a hablar acerca del uso de la técnica del Surface Enhancement Raman Spectroscopy, o sea, espectroscopía Raman aumentada por la superficie, para hacer estudios de viabilidad celular de células madre. Entonces, aplicamos esta técnica del CERS para hacer, digamos, en general, estudios biológicos. Pues mi charla entonces va a ser una pequeña introducción, sobre todo acerca de esto de las células madre y de la espectroscopía Raman.
de qué se trata la espectroscopía del CERS, digamos. Y ahí es donde entramos al tema del evento, ¿no? Porque el CERS se basa fundamentalmente en plasmones. ¿Cómo se hacen esta técnica? Tenemos que desarrollar la tecnología de cristales coloidales y después ya específicamente las aplicaciones biológicas de la tecnología. Entonces, a un modo de introducción, vamos a trabajar con estas cosas que se llaman células madre. No me pregunten mucho de esto porque de esto tampoco sé mucho más que ustedes. Esto es un trabajo que desarrollamos junto con la Facultad de Odontología de la Universidad Javeriana, en donde ellos están interesados en desarrollar nuevas técnicas de análisis de, como vamos a ver más adelante, de pulpa dental. Y ellos lo usan para diferentes tipos de aplicaciones en odontología, ¿no? Entonces, pues ellos hacen el trabajo relacionado con las células madres, ellos extraen las células madres, las identifican, o sea, a nosotros nos llegan las células en un vial a que nosotros le hagamos las técnicas de análisis, ¿no? O sea, es importante que ya hemos tenido muchos problemas con eso, porque al laboratorio nos tienen que llegar las células vivas. Y entonces eso es medio complicado. Mientras ellos hacen los análisis allá en la Facultad de Odontología, hacen la separación de las células, todo esto, las echan en un tarrito que tiene que estar a cierta temperatura y se lo llevan hasta el laboratorio y lo ponen debajo del microscopio. Cuando llegue ahí, eso tiene que estar vivo. Y entonces eso trae mucho problema, ¿no? Pero entonces, como les decía, yo tampoco sé mucho de esto. Sé que hay una cosa que llaman las células madres que tienen dos propiedades principales. Una propiedad de renovación, de autorrenovación, y una otra propiedad de diferenciar diferentes células, o sea, pueden evolucionar a diferentes células. Desde el punto de vista del origen de las células madres se puede separar esto en dos tipos de células. Estas que llaman las células adultas o células somáticas y estas que llaman las células embriónicas. De acuerdo a su origen, pues tienen diferentes tipos de aplicaciones, digamos. Estas células somáticas se usan principalmente en terapias de reparación de tejido. Y estas células embriónicas se usan para esto que llaman terapia celular. Las células somáticas adultas se dividen en estas tres. Estas tres que se llaman, espérame, te digo cómo se llaman, hematopoyéticas, que se encuentran en los huesos. Estas células neuronales se llaman neuron stem cells, que se encuentran en el cerebro. Y estas que son las que particularmente nos interesan, que se llaman las células mesenquimales. Estas células mesenquimales se encuentran en la pulpa dental. Entonces nosotros vamos a trabajar con estas células madre mesenquimales que pertenecen a la pulpa dental. Importante de estas células mesenquimales es que tienen la propiedad de que son multipotentes, que pueden que significa que pueden dar lugar a otro tipo de células. O sea, aprovechando la propiedad de que se pueden diferenciar. Ya más a lo que nos concierne a nosotros, es que actualmente se ha encontrado que hay que desarrollar diferentes métodos de caracterización no invasivo, es decir, los que se dedican a estas cosas se han dado cuenta que las cosas no funcionan cuando se hacen procedimientos in vivo que llaman.
no funcionan cuando se hacen en vitro. Y entonces toca desarrollar todas estas cosas con metodologías en vivo. O sea, hay que desarrollar técnicas no invasivas para hacer estudios, en particular de viabilidad celular, con estas células madre. Entonces, se han desarrollado diferentes técnicas para la caracterización en vivo de células madre. Está, por ejemplo, la espectroscopía dieléctrica, dispersión de luz, la microscopía fotoacústica y en particular la espectroscopía Raman. Son diferentes tecnologías que se han desarrollado con el fin de caracterizar este tipo de células. Y con la propiedad principal de que son técnicas no invasivas. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es aplicar la espectroscopía Raman con el fin de estudiar la viabilidad celular de células madre mesenquimales de pulpa dental. Y lo que queremos hacer es agarrar este tipo de células y hacerla entrar en contacto con esta célula, que es una célula que proviene de una matica del Amazonas. Y entonces la propuesta inicial es que esta molécula sirve para hacer tratamientos dentales. Es decir, cuando uno va al odontólogo, que uno no sabe, pero lo hacen, con el fin de limpiar las diferentes partes de los dientes, ellos aplican ácidos, y ácidos tan fuertes como ácido sulfúrico y demás. Entonces, ya te echan ácido sulfúrico en la boca para eliminar bacterias y todo eso. Entonces, hoy en día se trabaja mucho en cómo poder usar otro tipo de compuestos que no sean tan agresivos como los ácidos. Entonces, esta propuesta de utilizar esta molécula que proviene de una planta del Amazonas, una planta nativa que se llama así. Entonces los químicos agarran esa planta y extraen este compuesto. Y se supone que este compuesto es un bactericida que va a poder ser usado en lugar de los ácidos en tratamientos odontológicos. Pero entonces necesitamos que esta molécula sea bactericida, pero que no mate las células madre. Entonces lo que nosotros necesitamos mirar es agarrar las células vivas, ponerle esta molécula y ver qué pasa, si siguen vivas o siguen muertas, lo que llama la viabilidad celular. Entonces, en principio, pues el trabajo es bastante simple, ¿no? Agarrar las células, echarles esto y mirar si siguen vivas, por medio de espectroscopía Raman. Entonces, bueno, una pequeña introducción de lo que es la espectroscopía Raman. Desde su descripción inicial, justamente por Raman, como en la década de los años 20, Raman proponía que el efecto Raman es la versión invisible del efecto Compton. El efecto Compton, muy bien conocido, para fotones de rayos X. Entonces viene un fotón, interactúa con una partícula y hay una transferencia de energía en momento relativista, de tal manera que después de la colisión uno va a tener la partícula que ha adquirido cierto momento y un fotón de diferente frecuencia al fotón incidente. Eso es bien conocido y se llama efecto Compton. Y la descripción inicial de Raman, que dio Raman, es que esto era lo mismo que el efecto Compton, pero con fotones en el visible. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Uno manda fotones de cierta energía, de cierta frecuencia, y vas a poder detectar fotones de diferente frecuencia, producidos supuestamente por el efecto Compton.
Yo prefiero tener una descripción un poquito más, más pulida, más desarrollada. Básicamente, la descripción de los fotones Raman son los niveles virtuales que se producen cuando tenemos en cuenta la teoría de perturbaciones con aproximación a segundo orden. Entonces, más o menos así rápido. Uno sabe, tiene un sistema cuántico, una partícula, un átomo, si quieren, o un pozo cuántico, o lo que sea. Tengo el sistema y ese sistema pues está caracterizado por sus niveles energéticos, ¿no? Resuelve la ecuación de Schrödinger, todo eso, y llega a tener entonces el espectro de energía de ese sistema. Entonces uno conoce esos niveles de energía del sistema no perturbado. Cuando uno aplica, cuando este sistema entra en interacción con radiación electromagnética, entonces eventualmente estos fotones incidentes pueden excitar a los electrones del sistema. Esto es una aproximación lo que llama semiclásica, porque vamos a suponer que la radiación es clásica. Aquí tenemos un sistema mezclado, un sistema cuántico y la radiación clásica. Eso se llama una aproximación semiclásica. Si tenemos en cuenta la teoría de aproximación de la segunda cuantización, entonces tendríamos los fotones cuánticos y el sistema cuántico también. Pero eso sirve para otro tipo de cosas. Entonces, la frecuencia angular de Bohr me dice cuál tiene que ser la energía de los fotones incidentes para que este electrón pase de un sistema inicial, de un estado base, a un estado excitado. Entonces me da la probabilidad de transición de que el sistema sea excitado. Y como a estos sistemas cuánticos les gusta mucho estar en su estado de mínima energía, en el estado base, entonces ese electrón en un estado excitado va a decaer de nuevo al estado base. O sea, este electrón que está en un estado excitado tiene que deshacerse de cierta cantidad de energía. Y la manera como tiene la naturaleza de botar energía es emitiendo fotones. Entonces, esta frecuencia de Bohr me da la frecuencia del fotón que va a salir del sistema cuántico. Esto básicamente de proceso de relajación de los electrones en el estado excitado al estado base es lo que se llama comúnmente fotoluminiscencia. No importa, bueno, luminiscencia en general. No importa yo cómo excite los electrones, el sistema cuántico va a empezar a emitir luz y va a emitir luz de cierta frecuencia. Eso se llama luminiscencia. Y ya dependiendo del método que yo utilice para excitar el electrón, se va a llamar fotoluminiscencia, termoluminiscencia, electroluminiscencia o incluso quimioluminiscencia. Y esta cosa que es muy famosa, que se llama la regla de oro de Fermi, que me da la probabilidad de que el sistema decaiga de un estado cuántico excitado al estado base. Esta probabilidad me da la diferencia entre un sistema luminiscente y lo que se llama un sistema, lo que llaman los químicos, ¿cómo se llama? O sea que la probabilidad es mucho más grande. En estos sistemas de luminiscencia, estos procesos se dan en algunos femtosegundos, o sea, son procesos muy rápidos. O sea, tú excitas y el material decae en femtosegundos. Cuando la probabilidad es muy grande, pues esos procesos se demoran mucho tiempo. Entonces son materiales que tú excitas y quedan iluminando mucho tiempo. Fosforescencia, le llaman los químicos. Dependiendo de esta probabilidad.
Bien, aquí teóricamente en la regla de oro de Fermi aparecen dos posibles soluciones, una con signo menos y una con signo más. Cuando tengo el signo menos, entonces es la fotoluminiscencia. Cuando tengo el signo más, y la fotoluminiscencia es cuando el electrón pasa a un estado excitado. Y lo que es lo mismo, después vuelve a decaer. Cuando el signo es positivo, tengo el fenómeno de emisión estimulada, que es la base del láser. Entonces tengo un estado excitado y lo excito, pero como el sistema ya está excitado, entonces lo que hace es que el electrón vuelve y decae a su estado inicial. Eso es lo que se llama la emisión estimulada, dependiendo del signo que puede haber aquí, porque matemáticamente existen dos soluciones. Esta ecuación que veíamos ahorita aquí, es desarrollando una cosa que se llama la teoría de perturbaciones. O sea, yo tengo el estado y quiero ver cómo evoluciona el sistema. Yo tengo un sistema y quiero ver cómo evoluciona cuando excito a través de radiación electromagnética, y eso se hace por medio de teoría de perturbaciones. Es decir, voy a suponer que la perturbación es pequeña, que no afecta mucho el sistema, y que hago una expansión en serie de Taylor de todos los términos de estos elementos matriciales, y hago una expansión en serie de Taylor y tomo solo el primer término. Entonces, eso se llama teoría de perturbaciones a primer orden y da lugar a los fenómenos de fotoluminiscencia y de emisión estimulada. Ahora, si agarro en la expansión en serie de Taylor y agarro el primer término y el segundo término, se llama la teoría de perturbaciones a segundo orden. Y el término adicional que me sale por tomar el segundo término en la serie de Taylor es una cosa así. Una de las cosas curiosas que tiene esto es que me aparecen, tengo un estado inicial y un estado final, y en la teoría de primer orden solo tengo involucrados esos dos estados, el estado inicial y el estado final. Aquí me aparecen una cosa que llaman los estados virtuales. Fíjate que aquí ya tengo tres estados, el inicial y el final, y me aparece un estado beta acá. Esos se llaman estados virtuales. En principio, cuando uno estudia esto, le dicen que son estados virtuales porque no existen. Entonces, el sistema pasa de un estado inicial y eventualmente puede pasar a un estado virtual y luego decaer al estado final. O sea, es un proceso que se lleva a cabo mediante tres estados. Y este estado virtual no es parte de la energía del sistema, del espectro del sistema no perturbado. Entonces, esto es lo que se llaman los estados virtuales. Y tiene que ver con que en el proceso de aproximación a segundo orden ya tenemos en cuenta la conservación de momento de energía, que no se tiene en cuenta en teoría de perturbaciones a primer orden. Todo esto para decir que la transición de este estado virtual al estado final es lo que se llaman los fotones Raman. O sea, el efecto Raman son transiciones energéticas entre estados virtuales y estados del sistema. Entonces, ¿cómo funciona la cosa? Uno excita los electrones del sistema al estado virtual y luego decaen al estado final produciendo estos fotones Raman. Igual aquí también tengo dos signos, hay dos posibles soluciones. Cuando tengo el signo más, se genera una cosa que se llama los fotones Stokes, y cuando tengo el signo menos, se generan los fotones anti-Stokes. Todo esto básicamente es de la espectroscopía Raman. Entonces, eso es una técnica que está en mucho auge
Se están empezando a usar esta técnica en muchos sistemas. A pesar de que fue descrita en la década de los 20, tenía el problema de que tecnológicamente no era tan práctico implementarlo, porque se necesita monocromadores, espectrofotómetros de muy alta resolución. Debes tener resolución de 0.01 nanómetro en el monocromador. Los detectores tienen que estar refrigerados, o sea, tienen que ser muy sensibles, porque la probabilidad de que se emitan fotones Raman es muy baja. Se habla de que cada 10 a la 10 fotones incidentes se genera un fotón Raman. O sea que es una probabilidad muy baja. O sea que la probabilidad de detectar fotones Raman es relativamente baja. Lo que implica que para implementar un sistema Raman debes tener detectores muy sensibles. Generalmente tienen que estar refrigerados, estabilizados en voltaje. O sea, antes era bien complicado ensamblar un sistema Raman. Hoy en día, con el desarrollo de la tecnología, pues cada vez es más fácil implementar un sistema de estos. Ahora con los espectrofotómetros de alta resolución, con el efecto termoeléctrico, los detectores se pueden refrigerar ya no con nitrógeno líquido, sino con un sistema eléctrico muy pequeño. Ya se puede refrigerar los detectores. Entonces, hoy en día, por el desarrollo de la tecnología, ya es muy frecuente encontrar espectrómetros Raman ya pequeños, portátiles y bastante eficientes. Entonces, está esto muy en auge, se está empezando a aplicar a infinidad de cosas. En la práctica, básicamente, la espectroscopía Raman te da la misma información que te da la espectroscopía infrarroja. Entonces, la espectroscopía infrarroja, uno mira es transmitancia o absorbancia de la sustancia y te aparecen unos picos donde las moléculas absorben a esa energía. Y estamos en ese rango de energías de infrarrojo, estamos del orden de las energías de oscilaciones de las moléculas. Las moléculas oscilan a ciertas frecuencias y ahí es donde absorben infrarrojo. Entonces, por infrarrojo uno puede hacer una caracterización química de la sustancia que quiere estudiar. Y lo que ve finalmente son las frecuencias normales de oscilación de las moléculas. Y eso lo usan mucho los químicos para hacer análisis químico de sustancias. La espectroscopía Raman te da básicamente la misma información. O sea, tú puedes hacer análisis químico de las sustancias mirando el espectro Raman de la partícula. Es decir, los fotones Raman son una huella digital de las moléculas que uno está estudiando. Entonces, si aparece un pico en tal energía, uno ya sabe que eso corresponde a cierta molécula. Entonces, por eso hoy en día está siendo muy utilizada este tipo de espectroscopía. Solo que tiene un pequeño problema. Como la probabilidad Raman es tan baja, esa señal Raman es muy débil. Como decíamos, es del orden de, si llegan 10 fotones incidentes, sale un fotón Raman. Básicamente, la regla básica es que la intensidad de los fotones Raman es inversamente proporcional a la longitud de onda a la 4, a la longitud de onda del haz incidente. O sea que si uno utiliza un láser de menor longitud de onda, la intensidad Raman va a aumentar por 4, en un exponente de 4. Entonces aquí pues la norma es, pues, utiliza láseres ultravioleta, entre menor longitud de onda mejor, porque la intensidad Raman va a ser más alta. Lo que pasa es que eso no se puede hacer tan fácil, porque generalmente con una molécula, cuando le haces incidir ultravioleta,
excitas otros procesos ópticos como la luminiscencia. Entonces el problema ahí es que la luminiscencia te va a tapar la señal Raman, entonces no vas a poder ver nada. Entonces es como un juego que uno tiene que hacer ahí entre la longitud de onda del láser con que va a excitar y la frecuencia de Bohr del material. Y más cuando uno hace sistemas Raman, digamos así, entre comillas, genéricos, o sea, tratando de que sirvan para lo que más se pueda, ¿no? Entonces la idea es esa, tienes que escoger un láser con longitud de onda adecuada para el sistema que tú vas a estudiar. Y claramente, pues también la intensidad de la señal Raman es proporcional a la intensidad del haz incidente. O sea, entre más potencia tenga el láser incidente, más alta va a ser tu señal Raman. Eso está bueno. El problema es que generalmente en sistemas biológicos, si uno le mete mucha intensidad al láser, quema el sistema. O sea, eso se calienta mucho en un sistema, en un láser de 500 milivatios ópticos, la energía óptica es tan alta que eso quema las células. Y después de que haces la medición, tú ves ahí el manchón negro de las células muertas que fueron quemadas por el láser. Entonces tienes que usar un láser lo suficientemente con suficiente intensidad, pero no tanta para que te queme las moléculas. Entonces ahí está en un tire y afloje acerca de las características que debe tener el sistema para poder sacar la señal Raman mejor o más adecuada. El problema es que generalmente en estos sistemas biológicos, por más que lo intentes, o sea, la intensidad del láser generalmente no es lo suficiente para excitar los fotones Raman y sí ya te quemó las moléculas. Entonces es un problema. Entonces, ahí es cuando hay que recurrir al CERS. Entonces, el CERS básicamente es ayudarse de los plasmones de un metal para ayudar a los fotones Raman a que puedan salir de la mezcla. Entonces, para eso, pues entonces tenemos que mirar esta cosa que se llama un plasma. Entonces, un plasma, bueno, plasma es un gas de electrones, un gas de partículas cargadas, positivas, negativas, iones, etcétera, etcétera. Un plasma se caracteriza básicamente por dos parámetros principales. Esto que llama la longitud de Debye y la frecuencia del plasma. Entonces, aquí básicamente muestro la caracterización de diferentes tipos de plasmas de acuerdo a la temperatura del plasma, lo que generalmente se llama la temperatura, que es lo mismo que la energía promedio de las partículas del gas, a su longitud de Debye, a la presión, a la densidad y a la frecuencia. Entonces hay muchos tipos de plasmas, ¿no? De alta presión, de baja presión, de alta temperatura, de baja temperatura, etcétera, etcétera. Entonces, como les decía, uno de los principales parámetros que caracteriza al plasma son esta cosa que llaman las oscilaciones del plasma. Básicamente producidas por diferencia en la densidad del gas. Es decir, igual que el sonido, por ejemplo, variaciones en la densidad. Si tiene uno una región del espacio con una densidad y otra región del espacio con una densidad menor, entonces se establece una corriente de difusión. O sea, el sistema tiende a equilibrar la densidad de todo el gas. Y de ahí, echando un poquito de ecuaciones que tienen que ver con las ecuaciones de Maxwell y con la ecuación de gas ideal, sale la frecuencia del plasma. Resulta que esos plasmas, las moléculas en el plasma están oscilando, empiezan a oscilar a cierta frecuencia. Y esa frecuencia depende principalmente de la densidad del gas, o sea, el número de electrones por unidad de volumen.
y otras constantes universales. El ejemplo clásico es la ionosfera, ¿no? Es el ejemplo clásico de un plasma. Entonces están las moléculas en la atmósfera más arriba, de tal manera que viene el ultravioleta del Sol. El ultravioleta del Sol ioniza las partículas de la atmósfera y se establece un plasma. O sea, partículas negativas, partículas positivas, y se establece un plasma. Una cuestión interesante con la ionosfera es la frecuencia. Por eso, para comunicarse con los satélites hay que usar frecuencias mayores a la frecuencia de plasma de la ionosfera. Y por eso las ondas de radio corta, o todas las frecuencias que sean menores a la frecuencia de plasma de la ionosfera, rebotan en la atmósfera. Y aquí lo que nos interesa, resulta que los electrones de conducción en un metal forman un plasma. Entonces tengo la banda de valencia, banda de conducción. En los metales pues el gap es muy pequeño o incluso no hay. Y entonces esos electrones que están en la banda de conducción forman un plasma. Y la frecuencia de plasma de estos electrones de conducción en los metales dependen principalmente de la densidad de portadores del material. Entonces, aquí es bien interesante porque en un metal tenemos un plasma con cierta frecuencia de oscilación. Desde el punto de vista de la frecuencia de plasma, los metales estarían por acá. Ya más o menos tenemos frecuencias de 1 por 10 a la 4 Hz y energías por acá de cientos de electronvoltios. Perdón, de centésimas de electronvoltios. En cuanto a energía, en cuanto a temperatura, estamos hablando de cientos de voltios, de Kelvin. Aquí hay varios parámetros que me parecen interesantes. La presión atmosférica está por acá, la temperatura de room temperature está por acá está la energía enlace de una molécula de carbón hidrógeno. Entonces tenemos un plasma ahí. Entonces, ¿qué van a hacer estos? Bueno, como ya saben, esto que se llaman, estos plasmas que tienen esta frecuencia, se llaman plasmones, ¿no? O sea, los plasmones son estas oscilaciones. Esto es clásico. Obviamente, estas oscilaciones, igual que el oscilador armónico, se puede cuantizar y definir unas pseudopartículas que se llaman plasmones. Simplemente es la cuantización de este oscilador armónico. Y esas pseudopartículas se llaman entonces plasmones. Y aquí entonces dentro de un metal vamos a tener plasmones definidos por la densidad de portadores del plasma. Entonces cuando viene una radiación incidente, esos plasmones van a funcionar igual que la ionosfera. Entonces van a reemitir la radiación que llega a ellos, básicamente. O sea, igual que Raman decía que la espectroscopía Raman es equivalente al efecto Compton. Aquí podríamos decir que el CERS es lo mismo que la difracción de Bragg para rayos X. O sea, así viéndolo por encimita, funciona igual. Entonces, como necesito una periodicidad en la difracción de Bragg, necesito una periodicidad. Entonces aquí hay que fabricar la periodicidad. Y ahí es donde entran los cristales coloidales. En la práctica, uno que tiene que hacer, poner un cristal coloidal, que es este arreglo periódico de esferas de dióxido de silicio en nuestro caso. En nuestro caso utilizamos esferas de 250 nanómetros de diámetro.
para que me defina una estructura cristalina. Estas que nosotros hacemos tienen estructura FCC. Se pueden hacer también con estructura HCP. Y encima poner el metal. Entonces tengo los plasmones, pero puestos en una estructura periódica y con la constante de red, ya no son rayos X, con constante de red de Armstrong, sino ahora tenemos visible con constantes de red del orden de nanómetros, de cientos de nanómetros. Entonces aquí tenemos la periodicidad, esto es como de 350 nanómetros en promedio. Entonces, de esa manera fabricamos el sustrato CERS. Ahora lo que tenemos que hacer es poner las moléculas, las células madre, encima de ese sustrato. Esto, igual que ustedes, uno dice, ¿qué carajos es eso? Esto es una célula madre. Ay, cabrón, ¿de verdad? Pues así se veían. Y entonces lo que uno tiene que hacer es enfocarle el láser, enfocárselo aquí en la parte de adentro, que es el núcleo de la célula. Todos esos análisis hay que hacerlos en el núcleo de la célula. Y sacar la señal Raman. Y empezar a identificar esta señal Raman a qué corresponde. Después de verificar la trazabilidad de esto, porque eso es quizá el trabajo más complicado, verificar la trazabilidad. Saber que efectivamente este pico corresponde a la estructura del DNA de la molécula, de la célula. Y entonces observamos que cuando no aparece esa señal Raman, las células están muertas. Es decir, tenemos un concepto aquí binario. Cuando aparece esta señal, la célula está viva. Cuando no aparece, la célula está muerta. Cosa que es muy conveniente para los odontólogos, porque ellos solo tienen que hacer la señal Raman y mirar si aquí está ese pico o no y ver cómo está la célula. Igual esto se contrastó con respecto a microscopía de fluorescencia y efectivamente encontramos el mismo patrón. Quisiera tomarme unos 2 minutos, ¿sí? Para hacerles una invitación. Estamos proponiendo formar, desarrollar, implementar la sección, el capítulo de IEEE Photonics, aquí en particular en Bogotá. Resulta que IEEE, que creo que la mayoría aquí sabemos que es IEEE, es la Asociación de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, y esta sociedad IEEE tiene varios capítulos. Entonces está el capítulo de Electron Devices, de robótica, hay muchos capítulos de IEEE, pero no hay uno en fotónica. Ese capítulo de IEEE Photonics tiene muchas alianzas con OSA, con SPI, con todos esos, pero manteniendo siempre el espíritu de IEEE. Y entonces, como les digo, la invitación es a que estamos tratando la propuesta es implementar el capítulo de IEEE Photonics aquí en Bogotá. La primera condición que tenemos que cumplir para poder formar el capítulo es tener 15 miembros profesionales inscritos a la sociedad. O sea que hay que vayan, se inscriben a IEEE, el costo es muy barato, hay muchas prerrogativas, que por ser tercermundistas, que por cada cosa te van descontando, finalmente uno termina pagando como $10 o $15 por la inscripción anual, y con todos los beneficios que tiene pertenecer a IEEE. Por ejemplo, tienes acceso a toda la base de datos de Explora, la base de datos de artículos
científicos de IEEE, que es bastante bueno. Y también tienes derecho a participar en diferentes eventos. Por ejemplo, para ser sincero, yo me metí a esto por una cuestión en particular, para que me dieran una beca en Brasil para hacer un curso. Y sí, efectivamente, me inscribí, ya listo, ya me inscribí, ya listo, ya toma la beca. Me dieron una beca para hacer un curso de fabricación de microtransistores en Campinas, en Brasil, por pertenecer a IEEE. O sea que los $15 sí resultó bien invertido. Y pues uno tiene diferentes ventajas por pertenecer, hay muchos cursos, ellos tratan de desarrollar muchas actividades educativas, también muy relacionado con todo este tema del Año Internacional de la Luz y del Día Internacional de la Luz, desarrollar actividades en países y sociedades y comunidades alejadas, hacen concursos y todo, o sea, sí tiene muchas ventajas pertenecer a IEEE, pero sobre todo nos interesa formar comunidad en fotónica a nivel de Bogotá, que si ustedes se fijan no tenemos. O sea, en Bogotá no hay ninguna asociación científica que nos reúna a las personas que trabajamos en temas relacionados con la luz, desde diferentes puntos de vista, ingeniería, telecomunicaciones, o sea, las aplicaciones y las áreas son bastantes, ¿no? Entonces, es bastante conveniente que tengamos una asociación que nos reúna como comunidad académica y como comunidad profesional para poder tener acceso a todos estos beneficios de IEEE. Ellos ponen mucha plata para hacer actividades y también para compartir equipos, para compartir tecnologías, para que nos volvamos una comunidad académica robusta, ¿no? No cada uno por su lado, sino que trabajemos en grupo, más sabiendo que todos estos temas de óptica y fotónica, el único problema que tienen es que el equipo es carísimo. Entonces, si más bien podemos compartir el uso del láser pulsado, pues es más beneficioso para todos que cada uno compre un láser pulsado, ¿no? Entonces, la invitación es para que desarrollemos esto entre todos. Si están interesados, entonces me pueden enviar un correo para asesorarlos pues, en todo el tema de la inscripción y eso, ¿no? Entonces, si me pueden escribir a este correo. Yo ahorita fui recientemente ascendido a nivel senior de IEEE y entonces cuando uno lo ponen en ese nivel, entonces me dan 5 boletas de descuento para inscripciones. Entonces, ahí tengo unas boletas que yo se las doy, le digo a quién y le dan el 50% de descuento en la inscripción. Entonces, si quieren, entonces podemos hablar y hacemos eso para que les den el descuento en la inscripción de IEEE. Muchas gracias por su atención. Ok, bueno, muchas gracias, profesor. Tenemos tiempo para una pregunta rápida. Muchas gracias por la presentación, profesor. Yo tengo 2 preguntas. La primera, quisiera saber un poco los detalles técnicos de la medida, es decir, qué potencia se usó, qué tipo de láser. Y la otra, pues yo quedé un poco preocupado con el espectro Raman que su merced presentó porque me parece que tiene mucho ruido. Y entonces mi pregunta es, ¿qué tan confiable es esta técnica para ese tipo de sistemas biológicos? Porque usted dijo que para confirmar se hacía una microscopía de fluorescencia, pero ¿qué otra técnica adicional se puede usar para verificar? Porque desde mi punto de vista yo
no estaría tan confiado, por ejemplo, en la gráfica negra que su merced presenta, porque es una gráfica que tiene mucho ruido y se confunden picos de la molécula con picos de ruido. Entonces, ¿hasta qué punto esta técnica es confiable o altamente confiable para este tipo de sistemas biológicos? Es toda la razón. Por eso decía que lo más complicado de esto es verificar la trazabilidad. Sí, porque puede ser. O sea, de hecho, los colegas del laboratorio me dicen, no, esto es ruido. ¿Y qué sabes que está ahí? Esto es ruido. Entonces es muy complicado llegar a la trazabilidad de estos sistemas. Es más, le pegas en un sitio diferente a la célula y la señal rama cambia. Entonces, sí, efectivamente, tenemos problemas de reproducción y en eso es en lo que más hay que trabajar. Claro, también hay que trabajar mucho en visualización. Trabajamos con un láser de 630 nanómetros, habría que probar con una longitud de nanómetros. Esto trabajamos con 15 milivatio. Aquí sí es el problema era impresionante de que si aumentas más de 15 milivatio, se quema el cerebro. Entonces encontramos que hay que trabajar con potencias de menos de 15 milivatio. El tiempo de integración está como 30, 40 segundos en el tiempo de integración de los peces. Se puede trabajar más en simplemente con mayor tiempo de integración. Lo otro sí, fluorescencia es, digamos, la técnica clásica que tienen los biólogos, los microbiólogos, para hacer estos estudios de la biodiversidad. Así es como ellos típicamente lo hacen. También está verlos con un microscopio, o sea, con luz polarizada. También usan esa técnica para hacer este tipo de estudios. Para básicamente tú no tienes ni idea de cuáles células están vivas y cuáles no. Entonces lo que nosotros hacemos es contrastamos nuestros mediciones con esos resultados. Pero sí, efectivamente, eso toca trabajar. Bueno, agradecemos al invitado de hoy. Muchas gracias.